hoy toda la clase práctica la va a dar Nelson y yo estaré aquí detrás apoyándolo por si ustedes tienen preguntas o si algo les pasa, pues nos escriben por el chat y tratamos de ayudarlos a resolver. Entonces, cuando quieras, Nelson. Ok, muchas gracias. Bueno, un segundo. Listo, entonces ya comparto pantalla y me confirman si si me logran ver. ¿Confirmas? Sí. Listo, perfecto. Un segundo. Bueno, entonces muy buenas tardes, noches a todos. Espero que pues estén todos muy bien. La idea del día de hoy, como dice Diana, es que ya vamos a pasar a una nueva guía, ¿cierto? Vamos a saltar un poco de tema. Sin embargo, recordemos que estos temas pues no son completamente aislados. Ellos parten o se relacionan ya sea en términos de la interpretación que trataremos de ir hilando o que ustedes tratarán de ir hilando, como también de que muchos de los resultados o digamos, resultados, tablas, bueno, diferentes elementos de una guía, pues se van a enlazar con las otras, ¿listo? Entonces ya Diana desde la clase pasada les mencionó qué es lo que vamos a utilizar en algunas de otras guías, básicamente en algunas vamos a utilizar los read crudos, en otras vamos a utilizar tablas de conteos, en otras vamos a utilizar diferentes, digamos, uniones entre estos formatos. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a irnos a nuestro Drive, recuerden, ustedes van a tener ya en su unidad y vamos a confirmar porque aquí sí es necesario de que todos estén muy pendientes, de que tengan todo lo que necesitamos para que corra bien. Recuerde que tienen que tener en este momento, si usted entra a su Drive dentro de la carpeta Mi Unidad, tienen que tener vinculado ya, este sí yo creo que todo lo tienen, curso bioinformática raya baja inmunología. Ese lo tienen que tener. Y también tienen que tener una carpeta que le van a tener allí que se va a llamar R. Yo la tengo directo porque yo fui el creador, pero todos ustedes tienen que tener este R como una figura de su carpeta con la flechita que tenemos esta, pero aquí. Todos ahí estamos eh, bien, ¿cierto? Alguien que no, por favor, nos dice si necesitan ayuda, porque esta y todas las que vienen necesitamos allí. Y la guía de hoy, la de mañana y la de pasado mañana dependen de los resultados de esta guía. ¿Listo? Entonces me confirma. Bueno, ¿a dónde vamos? Vámonos a ir al curso de informática. Dentro de prácticas, ustedes ya deben de tener habilitado el que dice M2.1, ¿cierto? Clonotipos, Immune-Neas clonotipos. Acuérdense, abren esta, si no lo tienen, clic derecho, abrir con Google Colaboratorio. Bueno, vamos a estar allí. Ya ustedes están familiarizados con este entorno, no va a haber, digamos, inconvenientes. Sin embargo, un breve recorderis. Recuerden, al lado izquierdo van a tener el índice de todo lo que vamos a hacer. Si ustedes necesitan estarse moviendo entre un punto y otro, simplemente cliquean en el índice y se les va a mover o se van a desplazar rápidamente. Entonces va a ser más fácil que ustedes se ubiquen. Si por ejemplo yo les digo, vámonos al punto de guardar, ustedes buscan el punto de guardar, yo les voy a decir, váyanse al punto, no sé, 5.3, entonces se van al punto 5.3 y les digo qué van a hacer, ¿listo? O volvamos al punto 3, nos devolvemos al punto 3 y así vamos a estar, digamos, desplazándonos en la guía para que no haya confusiones, sobre todo porque estas guías ya son, pues nosotros sabemos que son bastante largas y que es difícil, o es muy fácil más bien que ustedes de pronto se pierdan. También recuerden que ustedes en las ayudas del lado izquierdo tienen la carpeta donde ustedes van a poder entonces navegar entre sus archivos, entonces índice y carpetas. Y aquí vamos a tener entonces su cuaderno de instrucciones con el texto, los comandos. Recuérdense que los comandos van a estar entonces referenciados o van a estar mostrados con estos recuadros de color gris.
Si necesitan hacer un apunte, háganlo. Recuérdense que simplemente colocando texto. Si necesitan colocar un código adicional, recuerden que simplemente en Code agregan y pueden colocarlo. También recuerden, no van a poder grabar este cuaderno. Si abrieron directo el cuaderno, no lo van a poder guardar. Entonces, lo primero que tienen que hacer después de haber confirmado de que ustedes tienen vinculados sus dos carpetas es guardar una copia de este cuaderno. ¿Cómo es? Recuerden, nos vamos a File, todos a File, y vamos entonces a guardar una copia en Drive. Cuando les haga la copia en Drive, recuerden, les va a abrir una pestaña nueva. Ustedes en esta pestaña van entonces a tener un nombre nuevo que generalmente les va a aparecer como copia de, entonces, nuestra guía. Pueden guardarla como copia, pueden colocarle, reetiquetarla como ustedes quieran para que no se les vaya a olvidar. Yo, por ejemplo, siempre suelo colocar mi nombre para acordarme, ¿cierto? Y borro lo de copia. Ustedes pueden guardarla como quieran. Y para no irnos a embolatar, pues cerramos la primerita, que era la original. ¿Listo? Entonces, aquí ya tienen todos su cuaderno propio. Acuérdense que ya este cuaderno ya es de su, digan, ya es de su propiedad. Por lo tanto, pueden entonces editar todo lo que quieran y los cambios les van a poder quedar almacenados o guardados para cuando quieran continuar o almacenar. Si están trabajando desde su celular, no se les recomienda. Trabajen directamente en un computador, no pueden acceder en el Drive y si no están trabajando en un computador, pues no van a poder seguir idealmente la clase y cuando vayan a ejecutar un comando o algo nuevo, pues no van a poder. Entonces, por favor, los que están de celulares, ubíquense en un equipo de escritorio, abran el Drive y ubiquen todo. ¿Listo? Entonces, todos estamos aquí, todos estamos en este punto. ¿Alguien que no? Creo que todos. Listo. Bueno, entonces la idea de esta clase, ya mientras hablamos un poquitico, eh, pueden entonces irse ubicando los que faltan. La clase de hoy comenzamos hablando de lo que sería la inferencia de repertorio inmunológico. La idea es que vamos a tener tres subguías de esto. Una va a ser primero esta clonotipo y luego hablaremos de específicamente de los receptores de células T, o sea, del TCR, y posteriormente en la tercera guía hablaremos de el BCR. Como verán, mucha de la información que vamos a tener en estas guías la estamos dividiendo como para que sea más organizado, sea más digerible, pero muchos de los métodos o las pruebas, gráficos, análisis que hagamos aquí se van a poder entonces se van a poder realizar entre las diferentes guías. Entonces, si ustedes quieren hacer un comando de aquí, simplemente es que luego abran su otra guía, copien el comando y lo ejecuten. Obviamente van a tener que entonces entender qué está pasando en cada comando, cómo tiene que recibirse el formato, muchos de los datos que vamos a generar vamos a tenerlos que transformar, vamos a tenerlos que adecuar, ya sea en cómo se llaman los archivos, cómo se llaman las categorías, el tipo de tabla, ¿cierto? Y la salida también adecuarla. Entonces, es importante y vamos a ver que en esta guía vamos a mirar mucho es cuáles son nuestros inputs, cuáles son nuestros outputs y tratar de entender muy bien qué es lo que nos está saliendo para que nosotros podamos hacer esas transformaciones de una manera más consciente. ¿Listo? Digamos que hasta la guía de ayer, que era la de la parte, digamos, de enriquecimiento, de análisis de expresión diferencial, son, por decirlo así, los análisis que convencionalmente vemos en este tipo de análisis de RNA-seq. Yo creo que muchos lo habrán visto en artículos, normalmente pues uno ve pues, los volcanoplots, donde podemos ver esos genes diferencialmente expresados, vamos a poder ver entonces estas rutas de enriquecimiento, que generalmente dependiendo del experimento y de nuestra pregunta biológica, pues van a estar encaminados a enriquecer o posiblemente nuestros resultados van a ser, digamos, a ver ciertas rutas metabólicas o ciertas vías que ya de por sí nos van a permitir interpretar muchos de nuestros resultados y podamos saber, bueno, esto por aquí, esto se está alterando esta vía, esto se está
digamos, modificando, ¿no? Y esto es lo que normalmente vemos y las casas comerciales es lo que normalmente nos van a entregar como un análisis básico, ¿cierto? Y muchas de esas veces nos va a servir este análisis básico para hablar de todo y no va a tener entonces, no va a tener entonces ningún problema, digamos, en muchos artículos y todo. Sin embargo, en otros casos hay muestras que fueron erráticas, hay algo que hay que explorar más, inmiscuirse más en los resultados y ahí es cuando entender los comandos y poder ustedes aplicar lo que vimos en la clase pasada, pues toma mucha importancia porque ahí es cuando ustedes realmente permiten explotar sus datos. Si no, les tocaría estar pagando cada rato a la casa comercial que le repita análisis, ¿no? Entonces, generalmente ahí es cuando empiezan las dificultades. Pero esta parte, digamos, de inferencia de repertorio y todo, ya no terminan siendo de los análisis convencionales que les entregan sus clases, sino que van a ser entonces análisis nuevos que ustedes pues van a tener que realizar. Entonces, esto es un poco lo que estaremos viendo. Entonces, ya ustedes vieron el video, ya Melissa nos compartió, ya les dejamos desde el día de ayer, entonces no vamos a detener mucho en esta parte de teoría, solo recordar algunos elementos que sean relevantes. Recuérdense que vamos a entonces estar hablando en general en repertorio de todo lo que encontremos de receptores de T y B. Estos receptores van a ser entonces lo que acuérdense, normalmente van a estar o se van a disparar o van a estar reaccionando a diferentes patógenos o agentes asociados, por ejemplo, a tumores. Y parte de su diversidad o digamos que ellos funcionen va a depender de esta recombinación, ya también lo vimos en el video, de los genes de BJ. Todo el tiempo durante esta guía estaremos hablando de estos genes y cómo ellos entonces están digamos, recombinándose y nos van a permitir ver esa variación y es lo que estaremos evaluando. También la región determinante de complementariedad 3, como la región altamente variable dentro de este TCR, generalmente veremos que todos estos programas van a estar enfocados en analizar este CDR3, sobre todo el CDR3B para las cadenas, digamos, de betas para los TCRs y las cadenas pesadas para el BCR. Entonces, vamos a tener información de ambas, sin embargo, veremos mucho por qué terminan siendo importantes y que muchas de las bases de datos están principalmente enriquecidas para estas y por lo tanto gran parte de nuestros resultados serán dependientes de ellos. El programa que utilizaremos va a ser Trust. Sin embargo, este programa o estas técnicas que nosotros estamos utilizando pueden ser utilizadas no solo para técnicas de RNA-seq propiamente dichas, sino que lo van a poder ver también en otro tipo de técnicas que van dirigidas a secuenciar el repertorio inmunológico de células T y B, como son el TCR-seq o el BCR-seq, que van encaminados solo a esos targets en particular. ¿Cuál es la desventaja de estos? Generalmente son costosos y requieren, pues, digamos, de análisis o cosas particulares que en últimas vamos a poder nosotros también realizar con RNA-seq. Y también suelen, aunque hay estrategias para evitar esto, suelen ser sesgados. Es decir, utilizan estrategias de amplificación por PCR, lo cual hacen que algunos clonotipos se puedan ver más enriquecidos que otros. En este caso, como nosotros estamos trabajando con RNA-seq, que es relativamente de una forma bastante aleatoria, nosotros tenemos una representación prácticamente sin mucho sesgo, lo cual nos va a permitir pues tener una evaluación más certera al respecto. Programa TCR Trust, el que vamos a estar utilizando, o el núcleo, digamos, de los resultados va a ser de Trust, que es TCR Receptor Utilities for the Solid Tissue. Vamos a utilizar la versión 4, aunque su título, como lo dice, era inicialmente para TCR, también actualmente en su versión viene para BCR y no solo pues va a aplicar para tejidos sólidos, sino se puede extender para otro tipo de muestras. Bueno, entonces vamos a ver que este programa permite utilizar tanto datos mapeados como datos de datos crudos, esto también lo mencionamos en el video, entonces pues no hay problema. Y nos va a permitir entonces evaluar diferentes características de nuestro repertorio, como secuencias o clonotipos que sean únicos, tanto el BCR como el del TCR, diversidad, clonalidad. Vamos a tener también, podemos evaluar, por ejemplo, o hacer una estimación de la hipermutación somática a las cuales ocurren en las células B activadas, el cambio de clase inmunológico en las células B. Y bueno, y algunos
índices de diversidad y riqueza que podemos calcular para cada uno de ellos, tanto a nivel individual como a nivel, digamos, de cortes. En este caso nos vamos a centrar en lo que mencionamos en los receptores inmunológicos del sistema adaptativo, que serían el BCR y el TCR. Bueno, entonces los análisis nosotros los podemos clasificar en tres grupos particulares o principales. Van a ser el fenotipado, análisis de secuencias e inferencia de especificidad. Fenotipado vamos a ver que es principalmente esa caracterización inicial de nuestro repertorio, cuántos cronotipos encontramos, cómo se están estimulando. Hay algunas que estén más expandidos que otros. Esto nos va a implicar si han habido o han ocurrido cambios, digamos, de la estimulación inmunológica o no. O cómo se compara, digamos, entre grupos, entre muestras. Análisis de secuencia van a principalmente depender de cómo están esas propiedades en cuanto a la unión, el uso de genes de B, de J, cómo se están viendo estos motivos, cuáles están enriquecidos y poderlo relacionar entonces entre enfermedades o terapias específicas. Y la inferencia de especificidad, que es una parte bastante interesante y también de pronto la más compleja de abordar, esa no la abordaremos en esta guía, la dejaremos para posterior, no sabemos si al final utilizar estas tres primeras guías o al final del módulo o casi al final del módulo 5. Entonces ya veremos cómo transcurre, pero la idea de este último es ver de estos receptores del sistema inmunológico adaptativo a qué antígeno ellos como tal van a corresponder o qué es lo que van a reconocer. Entonces vamos a ver que hay diferentes estrategias como ya sea uso de bases de datos, distancias de secuencia o el uso de predictores que terminan siendo lo más, digamos, demandante y difícil, sobre todo por las carencias de bases de datos y software que puedan hacer uso de esas bases de datos para poder hacer unas predicciones correctas de ellas y también software que permitan, digamos, poder aparear o predecir ese efecto. Normalmente estos pues tienen actualmente el mayor desarrollo y necesitan pues digamos validación. Muchas de estas están utilizando métodos de machine learning o de inteligencia artificial para tratar de generar esas predicciones. ¿Listo? Pero pues eso lo trataremos de evaluar luego. Entonces aquí simplemente para mostrarles algunos de los, como una representación común de los datos relacionados, en este caso, en este artículo con TCR, pero pueden ser extrapolados también para BCR. Básicamente vamos a tener, digamos, algunos gráficos de repertorio, cuáles son más frecuentes, cuáles son menos frecuentes, algunas proporciones, cómo van cambiando estos cronotipos a través del tiempo. En diferentes muestras, podemos ver cómo se comparan entre diferentes muestras dependiendo, digamos, de tratamientos o puntos, digamos, en algún tratamiento, comparar abundancias diferenciales entre, por ejemplo, un individuo en diferentes, digamos, tumores o sangre, digamos, que se pueden ver si hay, digamos, nuevos antígenos que estén, nuevos epítopes que están, nuevos antígenos que estén saliendo, perdón, y que por lo tanto nosotros podamos ver como que estén relacionados con cáncer o no, o comparando entre grupos y podamos ver si están más relacionados con un tipo de infección o no. Comparaciones de heatmap, podemos ver árboles filogenéticos, por ejemplo, en el caso de hipermutación somática de un mismo linaje, se desprendan por las mutaciones, podemos ver cómo de una fueron cambiando y podamos entonces representar estas hipermutaciones en un estilo de árbol. Podemos ver cómo se comparten o cómo el repertorio, cómo se distribuye a través del tiempo, o análisis de la estructura como tal de los epítopes, perdón, de los clonotipos entre muestras. Entonces vamos a poder realizar muchos de estos análisis, no vamos a abarcar todos, pero sí la idea es que ustedes puedan ver en qué punto, cómo ustedes pueden entonces aplicar algunos de estos para sus datos o sus investigaciones. Para comenzar, pues nos tendremos que vincular a nuestro Drive nuevamente para que todos nuestros resultados queden vinculados con nuestra carpeta y no los vayamos a perder, sobre todo si se nos desconecta. Recuerden que si ustedes trabajan aquí y pasan un día y van a retomar,
pues ya el Google Colab ha borrado ese ambiente temporal y por lo tanto no van a tener sus resultados. Si nosotros los guardamos directamente, van a poderlos acceder en cualquier momento. Entonces nos conectamos, Google Drive. Un segundo. Vamos a conectarnos. Aquí dice muchas CR. Yo tengo todo cerrado. Bueno, cerremos entonces. Creo que aquí me recordaba. Recordar secciones viejas. Sí, Nelson, es que el Google Colab ha cambiado y ahora solo se pueden tener máximo 3. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí ya permito el acceso. Acuérdense, vinculan con la cuenta en que nosotros le hemos compartido el material y van a poder entonces acceder a todo el contenido. ¿Listo? Entonces a todos ya les debe aparecer como que ya les ha montado su unidad Content Drive, G Drive. Aquí nuevamente recordatorio por la importancia de que necesitan tener su curso de informática y su carpeta de R vinculados. Simplemente les recordamos, también si ustedes quieren repetir este análisis posteriormente, pues acuerden si de pronto se les desvinculó o en otra cuenta, pues puedan recordar y hacerlo. ¿Se acuerden? Simplemente clic derecho, recordar, añadir y ya van a tener. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear unas carpetas y vamos a guardar nuestros resultados allí. Entonces, recuerden, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a correr este comando que va a decir mkdir. Mkdir es un comando para crear carpetas. En este caso, miren que yo les estoy diciendo, vamos a crear una carpeta que se llama Content, G Drive, My Drive, Rima Results. Vamos a ejecutar este comando, vamos a ejecutar este otro y vamos a ejecutar unos cuantos comandos más y ya los vamos a explicar, sobre todo para que quede corriendo la primera parte, que demorará unos 9 minuticos mientras seguimos hablando y resolvemos si tienen alguna duda. Vamos ejecutando el de clonar, el de que dice cd, make, vamos ejecutando uno por uno y vamos a ejecutar hasta donde nos dice no, básicamente sigamos ejecutando y ya nos vamos devolviendo. Vamos ejecutando por lo menos hasta que clonen estas carpetas. ¿Listo? El que dice gclone. Y vamos inspeccionando. Bueno, entonces, hasta donde terminen gclone van a ejecutar. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí. Miren, yo he creado una carpeta que se llama Content G Drive My Drive. Ustedes pueden inspeccionar. Si se van a su carpeta, pueden ir a G Drive, My Drive, y en este momento ustedes ya tienen que tener una carpeta que se llama Rima Result. Si la abren, mire que yo después le dije, créeme, aparte de que me creó esta carpeta, créeme otra nueva carpeta en Content, G Drive, My Drive, Rima Results, TROS 4. Y si vemos TROS 4, pues es una carpeta que en este momento vamos a tener vacía. No vamos a tener ningún, digamos, archivo por el momento, pero la idea es que los resultados que vamos generando, por lo menos de TROS, nos queden guardados en esta ubicación. ¿Listo? Ahora, git, ¿qué es git? ¿Qué es clone? Es un comando para que nosotros podamos acceder a algunos repositorios de programas que están montados en una página que se llama GitHub. En este caso, el TROS lo estamos descargando de esa página. Mire que nosotros hemos visto ya cómo instalar paquetes en R. No hemos visto cómo instalar paquetes de Conda. Y en este caso estamos haciendo una instalación directa de un programa que se llama por gclone, que vamos entonces a clonar. Si ustedes se van a esta dirección, no lo tienen que hacer, solo les voy a indicar, a mostrar. Si ustedes se dirigen a ella, miren que esta es una página de internet, de la página de GitHub, donde les aparece toda la información de un programa, les aparece en qué consiste, cuáles son los comandos, todo, digamos, relacionado con el programa, como también todos los scripts, formatos, algunos archivos de ejemplo que van a poder entonces ustedes
utilizar para probar sus archivos, incluidos, pues, digamos, algunos datos de ejemplo para que puedan probar cualquier programa. En este caso, mire que, aunque lo podemos acceder ahí, nosotros podemos con este comando descargar esa carpeta, en este caso. Miren, si yo me voy aquí, mire que en la carpeta de content, que es como la raíz en este caso de nuestro Colab, va a quedar por aquí almacenada. Miren, Rima, en este caso primero Trust, va a quedar aquí. Y mire que he descargado todo lo que estamos viendo allá, que está en la página del GitHub, me va a quedar en esta carpeta, mire, todo me ha quedado aquí. Como también, pues los ejecutables, que es en último lo que vamos a utilizar. cd, todos esos comandos ustedes los tienen en su carpeta de guía 0, de módulo 0, donde les recuerdan para qué sirven cada uno de esos comandos. ¿Listo? En este caso nos hemos pasado a la carpeta content y en content hemos ejecutado el comando make. Y este make lo que nos permite es poder ejecutar la instrucción de instalación de ese programa. Cuando nosotros ejecutamos eso, automáticamente nos va a desplegar algunas aplicaciones aquí y en este caso, cuando usted lo hace inicialmente, no les va a aparecer este programa que es el Trust, ya les va a aparecer y van entonces a poder ejecutarlo. Y nos devolvemos nuevamente con cd, acuérdense, cd es para cambiar de directorio, cambiamos a la carpeta content, que es donde estábamos inicialmente. Ahora sí nosotros podemos programar el programa, podemos entonces ver en qué consiste. Si nosotros lo dimos, miren, content, miren que nosotros estamos en la carpeta aquí nuevamente, estamos en content, que es nuestra carpeta base, miren, si me vuelvo a toda la raíz y me meto a content es donde estábamos parados, ¿cierto? Dentro de content, mire que yo estoy diciendo, quiero ir a Trust, y dentro de Trust yo quiero llamar una función que se llama run.trust4. Esa función es la que van a ejecutar para correr sus análisis. Entonces, mire, si yo la ejecuto solo, acuérdense que esta instrucción al inicio, la admiración indica que van a correr un comando en bash o en shell. Ustedes corren, si no le dan ninguna instrucción adicional, o le dan menos help o -h, les va a desplegar todas las opciones del programa. Y esto es muy importante porque ustedes pueden saber qué hacer con ese programa. O sea, cómo lo corro, cuál es la estructura para ejecutar el programa, cuáles son sus opciones, qué puedo modificar. Y el leer esto es sumamente importante para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho a su programa o incluso para poderlo utilizar. Miren, simplemente lo colocamos y él aquí ya me está diciendo, este programa requiere ciertas instrucciones. Ahorita nos devolvemos un poquito de estas instrucciones, pero simplemente es para que ubiquen qué estamos haciendo. Nuevamente utilizamos gcloud, pero en este caso vamos a clonar la carpeta o el repositorio de Rima Pipeline. Este lo utilizamos ya en la guía pasada, pero acuérdense que se les ha borrado porque ya pasó un día. Entonces lo recuperamos. Van a tener entonces, acuérdense que entonces aquí otra carpeta que se llama Rima Pipeline, donde vamos a tener varios de nuestros diferentes programas. Bueno, entonces vamos a tener ahorita unos archivos, ahorita revisamos un poco eso, simplemente es para que ustedes vean o puedan inspeccionar los diferentes contenidos que van a estar en la carpeta de nuestro Colab. Pueden ejecutarlo, ahorita vamos revisando, vamos uno por uno para que podamos ir viendo uno. Y quiero que lleguemos hasta este punto, ¿listo? Hasta este punto, donde dice, después del cuadro, que es como una figura, la figura 4, van a tener esta instrucción que es la principal que vamos a correr en este momento, que va a ser content trust run trust 4 menos t, quiere decir de que cuál es el número de procesadores que vamos a utilizar, en este caso vamos a especificar 2, y luego van a tener una instrucción que se llama -1, en el cual le vamos a dar nuestros datos crudos del FASTQ. En este caso, para una muestra que se llama NEAS 18, raya baja 1. Luego tenemos el -2, que va a indicar el segundo archivo, que en este caso es NEAS2 FASTQ. Y luego vamos a tener algunos archivos que van a servirnos de referencia. Entonces, -f va a ser entonces
un archivo que se va a llamar hg38sr37.fa y otro que va a ser referencia, se me movió referencia, que va a ser otro archivo que va a ser un archivo de FASTA. Nuestro archivo va a terminar o va a tener una salida que se va a llamar truth.neas18, que va a ser como, digamos así, el nombre de la carpeta donde va a quedar guardada y vamos a especificarle el directorio de salida que se va a quedar entonces dentro de nuestro drive, dentro de la carpeta RIMA-Resolve, dentro de la carpeta Trust, que es la que hemos creado. Van a ejecutar este comando que les quede corriendo porque esto tarda aproximadamente 10 minutos mientras miramos o inspeccionamos qué es exactamente esto que hemos corrido aquí o de dónde deriva. ¿Listo? Entonces, todos estamos allí. ¿Alguien que no? ¿Alguien que necesite espera? ¿Alguien que esté perdido? ¿Me confirman, Diana, si de pronto alguien? No, creo que no, todos están al día. Todo bien, dice. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahorita sí, devolvámonos a ver qué era lo que nosotros nos está diciendo este programa. Mire, nosotros hemos corrido esta instrucción, run trust 4, y le hemos dado una serie de parámetros, ¿no? El que nos obliga a tener, mire, nos pide esto al menos, nos lo pide como mínimo, tener un archivo BAM, el cual vamos a tener lo que especificar -b, o vamos a tener que tener un archivo que sea pair-end, ¿cierto? O single-end, el cual vamos a poder especificar con -1 o con -2. Estos son los reads crudos, es decir, las lecturas que ustedes les salen una vez secuencian en un experimento de NGS. ¿Este BAM de dónde sale? Pues este BAM sería el resultado o uno de los resultados que saldría cuando ustedes realizaron la práctica con Diana, en el cual ustedes cogieron y dieron un genoma de referencia, que en el caso de ese fue un ejercicio solo para el cromosoma 21, y mapearon esos reads contra ese cromosoma 21 o contra ese genoma de referencia del cromosoma 21 y ustedes, uno de esos archivos de salida era un archivo mapeado, eso es un archivo BAM. Ustedes le pueden dar ese archivo o le pueden, como otra alternativa, tener los archivos crudos. Ustedes pueden elegir uno o el otro. Van a tener diferencias en términos de la velocidad, pero en términos de los resultados no deberían haber diferencias. ¿Listo? Van a poder entonces a darle, si es un archivo que es single, ustedes no van a especificar -1 y -2, simplemente le colocan -u y le dan el archivo single end. Preferiblemente es que sea un archivo pair-end porque ganan propiedades y mayor confiabilidad, pero pues de todas maneras este programa tiene esta opción. Y miren que ustedes pueden colocar un archivo también, o deben colocar un archivo que contengan las coordenadas de los FASTAs y las secuencias de los genes de BJ, que serían esas referencias que nosotros hemos colocado como -f o -r ref en el comando de más adelante. ¿Listo? Entonces, y ya lo que nos aparece como adicionales es todo lo que tendremos por acá. Miren, por ejemplo, aunque el F era una opción obligatoria, el -ref no lo era. Sin embargo, yo se lo especifiqué allá. ¿Y qué es? En este caso, es una base de datos, un archivo de FASTA de la base de datos de los genes de BJC de la base de datos MIGT. ¿Listo? No es obligatoria, pero dicen, pero es muy recomendada. Es muy recomendada que lo utilicen porque les va a enriquecer mucho el análisis. Bueno, salidas, directorios, eso lo utilizamos, cómo queremos que se llame nuestro input, cómo queremos que se llame la carpeta o el directorio. Si no lo especificamos, nos va a salir directamente donde nosotros estemos parados en este momento, en nuestro directorio actual, y va a salir número de procesadores, por default es 1. Si nosotros tenemos un equipo poderoso con varios threads, no limitarse, sino colocarle más para que sea más rápido. Sobre todo, pues ya vieron que demora un poco en ejecutarse. Número de cámaras van a ser también, por nosotros lo podemos especificar, en este caso van a ser 9.
Bueno, y una serie de parámetros, pues ahí nos demoraríamos un poquito, pero ustedes pueden inspeccionarlos todos, en la guía de TROS les va a aparecer. También tienen en su carpeta de literatura de referencias, eh, información al respecto del programa, donde pueden entonces leer y por qué cada cosa. No sé, ¿preguntas hasta aquí hay? ¿Entendido Sí, todo pero esto? yo creo que las contesté. Joana tenía una pregunta que creo Ajá, que le está fallando el internet. ajá. Y Cristian nos pregunta sobre el archivo de coordenadas de genes si lo debemos descargar de una base de datos específica Ah, listo. o si se puede crear a partir de coordenadas y nombres de genes como los explicamos en los BETs. Pero yo le contesté que sí, que hay que descargarla, pero creo que más adelante lo tienen, ¿no? Sí, entonces, exacto, vamos a mirar porque mira que ese es muy importante que nosotros precisamente evaluemos eso. Bueno, el programa primero que todo, el GitHub del, del, del Trust, ya de por sí nos ha generado o nos ha montado esa información, nos lo deja muy fácil, digamos, de que nosotros eh, podamos consultarla. Sin embargo, nosotros podemos mejorarla, podemos actualizarla, podemos hacer varias cositas con ella. Voy a simplemente para mostrarles. Esta información recuerden que es exactamente lo mismo que ustedes van a tener dentro de su carpeta Trust porque lo hemos descargado. Sin embargo, ustedes también pueden dirigirse a esta página y pueden verlo. Voy a ampliar un poco acá. Miren. Mire que les va a colocar entonces aquí información y miren que nosotros lo que le hemos especificado son estos archivos de referencia. ¿Listo? Miren. ¿Qué es lo que nosotros les estamos mostrando de hecho más adelantico? Como para que ustedes puedan inspeccionarlo. Voy a colocar aquí, un segundo, miren. Nosotros si nos vamos a la carpeta Content Trust, mire que nosotros tenemos aquí un archivo que se llama GH38BCR TCR. ¿Sí lo ven? Yo aquí le estoy diciendo head, solo muéstrenme las primeras 6 líneas de este archivo. Si ustedes quieren verlo completo, pueden fácilmente lo que les estaba mostrando, pueden irse a este directorio y pueden abrirlo y pueden verlo fácilmente. El programa les ofrece dos opciones, el HG19, que es la versión del genoma HG19 para el genoma humano, pero también les da la versión del HG38 o que es la misma GRCH38. Es la misma, simplemente pues es una codificación, pero es el mismo genoma. ¿Cuál tiene que utilizar? El mismo genoma que ustedes utilizaron para hacer su mapeo o con el que quieren estar trabajando. Si ustedes utilizan un BAM, no pueden, por ejemplo, haber mapeado con un archivo GRH, HG3019 y después hacer el análisis con el 38 porque les da unas cosas loquísimas. Entonces tienen que estar muy pendientes de cuál fue el genoma que utilizaron. Recomendable actualmente el 38 porque la versión, pues digamos, más reciente entre ellas. ¿Y qué tiene ese archivo? Pues mire que lo que les está mostrando es puros archivos FASTA, miren, un nombre en el cual nos está mostrando la posición de este gen, ¿cierto? Que es de la hemoglobulina de la cadena liviana K, ¿cierto? Tal posición que va de tal, está en el cromosoma 1, de tal posición a tal posición y tiene esta secuencia. Segunda entrada, este gen que se llama así, que está en el cromosoma 2, en la posición de tal a tal, en sentido positivo. Este positivo quiere decir de que si se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de ese genoma de referencia. ¿Listo? Y así vamos a tener todos estos, miren, todas estas entradas. ¿Cuántas entradas? Mire que aquí lo contamos. grep es buscar, búsqueme todos los que sean los mayor que, y de qué, de este archivo y imprímamelo. Me dice que tiene 620 secuencias, es decir, que hay aproximadamente 620 regiones diferentes ubicadas en diferentes cromosomas, ¿cierto? Que van entonces a ser las que están jugando para construir todo ese repertorio que nosotros vamos a tener de clonotipos. Estos siendo que solo estamos mirando el genoma de referencia. Ahora, nosotros vamos a tener otro archivo que es el que descargamos de esta base de datos IgM ¿cierto? Más, ¿cierto? La región constante, que va a tener 1069, digamos, diferentes entradas. ¿Cuál es la diferencia de esta con la otra base de datos? Que la primera era de los genes de referencia, mientras que esta otra lo que nos está mostrando son diferencias en términos
de diferentes alelos. Miren, nos dice el gen tal, alelo 1 tiene esta secuencia, gen tal, alelo 2 tiene esta secuencia, y van a tener entonces para todos las diferentes secuencias, unos más largos que otros, pero van a tener esa variación. Entonces nosotros no solo vamos a saber qué gen es, sino también a qué alelo corresponde esa secuencia. ¿Listo? ¿Para qué el primero? Porque el primero es importante, porque como nosotros mapeamos y le damos un ban, nosotros necesitamos recuperar los reads que fueron mapeados contra esas regiones para nosotros poder reconstruir o hacer contigs o ensamblajes más largos de la región completa de todos estos genes y poder tener un clonotipo sobre cuál trabajar, ¿cierto? Si nosotros juntamos estos con estos, pues vamos a tener mejor rendimiento porque vamos a tener reads que no han mapeado y que son relevantes para nuestro análisis. Eso es lo que Melissa les explicaba esta era la última diapositiva de la charla que ustedes ya vieron, en el cual decía, pueden utilizar ban o FASTQ. Si nosotros utilizamos un ban, ¿cierto? Que ya está mapeado, nosotros tenemos que recuperar con esas coordenadas cuáles eran los reads donde mapearon para liberarlos, o los FASTQ, mapear contra esas referencias para poder decir estos son read candidatos, puedan hacerse contin, ensamblar las regiones completas de cada una de esas regiones y nosotros podemos hacer entonces anotaciones de ellos y ya sepamos de esta región, esto corresponde a una región TR, esto pertenece digamos a lo que sería la región variable, la región digamos BDT, la región J, ¿cierto? Y cada una de las regiones constantes y nosotros podemos entonces hacer los análisis sobre ellos. Pero esto no lo hubiéramos podido hacer si no teníamos estos RIS candidatos. Entonces esas referencias son las que nos van a poder sacar. ¿Dónde la pueden sacar? Mira, aquí les compartimos el enlace, ustedes pueden viajar hasta esta página donde les da mucha información de diferentes aspectos de esos repertorios. Pues miren que aquí les dividen en tres principales ejes de información. También aquí les aparecen algunas aplicaciones, pero si ustedes, por ejemplo, no sé, si se van a database, les aparece una información. Pueden meterse directamente a los repertorios, por ejemplo, perdón, me tiene que no era. Por ejemplo, aquí, repertorio, miramos los de repertorio para linfocitos B, linfocitos T, y miren que aquí les aparece dividido información por locus, por proteínas, estructuras, pueden ver ideogramas, pueden ver dónde están ubicados, pueden haber cambios incluso a nivel de promotores que puedan entonces diferenciarlos. Generalmente pues van a aparecer datos de humanos y de ratones, y miren que les aparece una cantidad de información por cada uno, ¿no? Entonces, ustedes pueden detenerse, ahí les damos el link, tienen mucha información que pues es bastante interesante, bastante amplia, de hecho. Entonces, por cada uno de los enlaces que ustedes les coloquen, pues van a tener entonces todavía más información para desplegar. Pero eso pues sí requiere tiempito. Ustedes ahí ya lo explorarán, pero básicamente esta base de datos es que el programa TROS ha recopilado toda esa información para entonces tenernos esta facilidad de generarnos esas variantes. ¿Listo? Yo creo que ya todos, no sé, ahí ya les contesté. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿O estamos bien? ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿todo bien? Eso, perfecto. Pero no, bien, bien. No hay más preguntas y yo creo que le respondiste Listo. de más. Listo. No, Listo, profe. listo. La idea es que igual, aquí me estoy demorando en esta parte porque cuando estoy dando el ritmo, todas estas instrucciones van a ser clic, 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 pero sí es importante de dónde salen, porque todo el análisis va a depender de que ustedes interpreten cómo salen y por qué salen y cómo se unen. ¿Listo? Ahora, si ya todo les corrió, ¿no? Ya todo les corrió, miren que aquí lo que les está diciendo cuando ustedes corrieron dice, mire que les dice cuántos reads fueron generados, cuántos reads recuperó, cuántos forward, cuántos reverse, ¿cierto? Cuántos entonces fueron utilizados para hacer ensamblaje, cuántos luego de que se hizo el primer ensamblaje, cuántos podemos luego rescatar, o sea, se hace como un segundo barrido, y luego entonces ahí sí, de todos esos reads candidatos, él coge y empieza a hacer ensamblajes de nuevo, genera secuencias consenso de todos ellos, ya entre todo lo que ensambló como si fueran puros ensamblajes chiquiticos de cada uno de esos, los anota para poder entonces tener, digamos, nuestras secuencias. Una vez lo termina, ya sale. Aquí fue rápido, fueron 10 minutos. Lo pudimos hacer en el collab, pero estos datos fueron, digamos, cortados para que pudiesen procesarse aquí.
Si ustedes realizan eso con un conjunto de datos real, no les va a funcionar el Colab, tienen que hacerlo en sus computadores y normalmente va a depender la cantidad de RAM que necesiten dependiendo del tamaño inicial de sus archivos, ¿no? Es como para que tengan en cuenta que normalmente, la primera vez incluso Diana lo corrimos y se quedó como 40 o 50 minutos y no terminó, no recuerdo. Nunca terminó, exacto. Entonces, pues ya lo saben, estos son datos, digamos, que hemos preformateado para que les corran en el tiempo y puedan ver qué es lo que tienen que observar, pero ya saben que van a tener lo que hacer en equipos más poderosos. Bueno, si ustedes vamos a ver qué es lo que nos salió de ese archivo, qué es lo que nos salió. Vamos a utilizar el comando head. Acuérdense que head es simplemente porque nos muestre el número de líneas. Por defecto son 6, pero si nosotros le dimos menos y un número, nos va a permitir modificar la cantidad de datos que mostremos. Si ponemos 20, pues nos va a mostrar 20 líneas y así sucesivamente. ¿Listo? Si no ponen nada, pues les salen las mismas 6 que siempre sale por defecto. Pero yo quiero ver 15. Perdón. Entonces, 15 con este. Mire, 15 líneas y le digo de qué, de este archivo que fue lo que le salió. Si ustedes se van a su carpeta de práctica, en su unidad, en curso bioinformática y se van a, se me perdió, tiene que estar por aquí en resultados, no sé, mi unidad, perdón, en mi unidad, no en el compartir en su unidad, en RIMAR resultados, entros, mire que a ustedes les salió todo esto. Ese es solo la corrida del primer archivo. Y ahí le aparecerán pues varias cositas que ustedes pueden luego mirar con tiempo, a qué corresponden, familiarizarse. En este caso, importante es realmente este que es TROS, NEAS, el que dice report.tsv. Ahí aparece el resumen de lo que necesitamos, qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que estamos viendo aquí. El pipe es un comando, miren, que es una línea vertical, en shell es así, en R lo vamos a representar de otra forma, pero aquí este es pipe. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una salida aquí y lo que salga aquí, trátemelo con el siguiente comando. Es como si esto fuera un comando y este fuera otro segundo comando. Entonces, muéstreme las primeras 15 líneas y organícemelo en columnas. Si yo no le colocara esto, miren, se vería un poquito más desorden. Bueno, aquí incluso se ve bonito. Pero está desfasado. Mira, aquí esta, y luego esta columna es esta, pero ya esta no sería esta es esta, esta es esta, esta es esta, y bueno, se dificulta un poco leerla, entonces para eso tenemos esta segunda parte del comando para que ustedes puedan pues verlo de una forma más amigable. Y mire lo que nos sale. Vamos a tener una tablita en la cual nos está mostrando número de conteos, en este caso nos dice que el primer clonotipo, la primera salida, pues tiene 501 conteos, que equivale a una frecuencia de esto, o sea, 0.07, casi un 7%, entonces, de todos los reads que corresponden a una secuencia del CDR3, ¿cierto? En términos de nucleótidos, que es esta de aquí, y si eso lo ponemos en términos de aminoácidos, estaríamos viendo esta de acá, que sería, digamos, la traducción. Pero esto, ¿de dónde viene? De la unión o está, digamos, inmerso o acompañado de esa región CDR3 de una región o de un alelo, en este caso, mire, IGKV41, el alelo 1. No tiene alelo D, ¿cierto? Es decir, que estamos hablando en el caso de, como aquí podemos ver que es un G, es digamos, es un clonotipo del repertorio de un linfocito B. ¿De qué? De la cadena K en este caso, ¿cierto? De la cadena K. Y en este caso sería la J, por lo tanto nosotros no esperamos que tenga una región D, ¿listo? ¿Por qué? Porque es una cadena, en este caso, liviana, ¿listo? Los que sean cadenas pesadas para el repertorio de B van a tener entonces esa cadena D, ¿listo? Entonces vamos a tener B, D, algunos, otros no, J y la región C, que es la región constante, que en general la que nos va fácilmente determinar qué tipo de cadena o qué tipo, digamos, digamos, de cadena pertenece, ¿no? Y fácilmente nosotros podemos categorizarlo si es del TCR o del BCR y a qué pertenece, ¿no? Ya esto lo veremos un poquito más en detalle, pero ahí como para que ubiquemos qué información nos tiene cada cosa.
Nos va a decir un identificador del ensamblaje. Acuérdense que eso es un ensamblaje de nuevo de todos los posibles lecturas que capturó como candidatas, y el ensamblaje los fue enumerando, ¿cierto? El primer ensamblaje que hizo fue este, entonces fue el ensamblaje 0, luego hizo este sucesivamente. Y aquí lo que nos dice en nuestra última columna es si él encuentra que ese ensamblaje es completo o no. Y ese ensamblaje es completo o no porque él va a tener las cadenas completas, reconoce todos los sitios. En general, y aquí es importante de que todas estas regiones tienen que tener, para que se considere como completa o que sea funcional o que vamos a continuar en el análisis, que las secuencias abarquen desde el gen V hasta el gen J, que tengan un codón de inicio en la región líder, básicamente, o sea, que tengan un inicio, que contengan una región CDR3 en el marco de codón de inicio, pues que básicamente sea fácil de identificar y que no tiene un codón de parada dentro del intervalo BJ, es decir, que no nos pare antes de lo que debe de ser, es decir, que sea como un marco de lectura completo. Bueno. Entonces, si está completo, es 1. Y si está en 0, pues no está completo. Entonces, ya como imaginará, esto va a ser un parámetro que utilizaremos luego. Y esta tabla, de resto, vamos a utilizar casi que todo. Vamos a utilizar la que es B, vamos a utilizar colección J, vamos a utilizar la región C, vamos a utilizar los cronotipos. Básicamente, vamos a utilizar todo. Podemos utilizar incluso las regiones de nucleótidos o el CRT en aminoácidos, dependiendo de las necesidades o lo que quieran analizar. Pero de ahí parte todo, de esta tabla. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente nuestro resultado de TROS. ¿Alguna duda al respecto de este? Para que continuemos ya con R y el análisis propiamente dicho. Por ahora no tenemos preguntas, pero creo que es como la culminación de este tema, así que si alguien tiene alguna pregunta, antes de graficar, ¿no? Sí, ya ahorita todo es graficar y tratar de analizar eso que nos dio. No, solo manitos arriba, así que... Sigamos. Bueno. Volvamos y vamos a analizar todo esto en R. Listo, vamos a analizar todo en R. Entonces vamos a ejecutar los siguientes comandos. Acuérdense, pip es para instalar. En este caso vamos a instalar nuestro R. Vamos a desinstalar la versión que está instalada del R. Instalamos esta versión que es la que nos va a funcionar, la 3.5.1. Y luego vamos a cargar en nuestro Python el lenguaje de R. Entonces eso es lo que estamos haciendo allí. ¿Listo? Aquí el recordéis nuevamente porque aquí ya se necesita sí o sí. Si no tienen esta carpeta R, no les va a coger los paquetes que tenemos de aquí para allá. Entonces, importante, tengan esta carpeta R ya vinculada, ya lo hemos hecho varias veces, pero los que no, si se les olvida o se les vinculó por X o Y motivo, cambiaron de cuenta, lo que sea, recuérdense, van allí, organizar, añadir acceso directo, todas las unidades, mi unidad, añadir. ¿Listo? Añadir y ahí ya están todos con su carpeta. Ahora, vamos a ir al Google Drive. Por si no lo habían vinculado anteriormente, se lo reconozca, lo montamos, él ya lo he reconocido, a mí me dice, ya lo montó, listo, no hay problema, y van a ejecutar este comando que dice libpad, y luego que me muestre las direcciones o las rutas de las librerías. A todos les tiene que salir cuatro rutas, ¿listo? Importante que les salga esta, no les va a salir así, al único que les sale así tan bonito es a mí. Usted les va a salir Content Drive, My Drive y un chorrero de letras. Brrr, ¿por qué? Porque están enlazados, es un link simbólico. Y al final, /R. Si lo tienen, están bien y han vinculado. Si no, vinculen la carpeta. ¿no? Último recorderis. Ahora sí, si ustedes ya tienen esto instalado, recuerden, pero si lo van a correr en su computador, aquí simplemente les dejamos para que ustedes puedan entonces realizar su instalación en sus computadores. Y recuerden que cuando estén en su máquina local, solo lo tienen que instalar una única vez y ya. Hay paquetes demorados, entre 25, otros se demoran 2 minutos, otros 30 segundos, pero otros que pueden ser 25 o 30 minutos, dependiendo de la máquina de su computador y en internet y bueno, diferentes cosas, ¿no? Y que no hayan incompatibilidades porque ahí suele demorar un poquitico más. Ustedes no van a tocar que pelear con ellos, simplemente ya tienen todo instalado en su carpeta R. Lo que sí tienen que hacer, independientemente de que estén en una máquina local o en el Colab, es que siempre que vayan a comenzar un análisis en R, pues necesitan cargar sus librerías. Entonces, en este caso, acuérdense que el comando library
y entre paréntesis el nombre del paquete, pues les va a permitir cargar aquí explico un error, va a permitir que usted lo monten. Este es como equivalente que ustedes en su computador cogen e instalan el Word, pero el Word no le funciona por sí mismo. Usted tiene que coger, buscar el icono, abrirlo para que les funcione el Word. Es lo mismo, básicamente aquí estamos cargando esos programas. Algunos de ellos van a ser para gestores de interpretación, digamos, para poder generar esos pipelines bioinformáticas. De este programa, de este paquete les habló ayer Diana, el DeepLear. El readr para poder leer resultados o tablas que ustedes exportemos. En este caso no, nosotros vamos a traer en R, pero nuestro resultado estaba hecho en Linux. O sea que nosotros tenemos que subir ese resultado a nuestro entorno de R. Entonces vamos a utilizar ese readr eh, para poderlo leer y poderlo volver un objeto y podamos utilizarlo en el R. ggplot, programas para graficar, ¿cierto? Estos dos. Y algunos programas específicos como lo que sería este, RTCRBRR o MarginTR o Inmunar, sobre todo este, que son los que vamos a utilizar para hacer estos análisis de repertorio. En la bibliografía nosotros les dejamos información y en las referencias al final de la guía también les dejamos algunos links por si quieren buscar al respecto. Hay muchas guías, por lo menos de Inmunar, en los cuales ustedes pueden hacer análisis como estos, similares o incluso otros distintos que por tiempo no lo alcanzamos a incluir, pero pueden revisarlos y si quieren, ustedes cogen, copian el comando y prueban con estos datos en estos cuadernos. ¿Listo? Miren, un minuto después de que yo lo ejecuté ya... Ajá, sí, profe. La parte de arriba, lo que aparece en verde, hay que darle ejecutar también, o eso como ya estaba ejecutado. Sí, no, no es necesario. O sea, aquí sí lo ejecutan, pero vale mucho la pregunta porque mire, yo en este les he colocado RR, pero mire que yo ya todo les he colocado un comentario arriba, al inicio. ¿Cómo es el comentario? Si yo le coloco numeral al inicio, todo lo que siga después de esa línea es solo una nota. Entonces, en este caso, esta casilla, ¿les corrieron o no? No me está diciendo nada. Simplemente ahí es como un recorderis. Pero ahorita que ustedes vayan a ver algún numeral y la letra en verde, quiere decir de que es un comentario. Y ustedes pueden hacer esos comentarios incluso dentro de esas cajitas de ejecución para que ustedes aclaren algo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Y eso es muy útil, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, este programa es importante, ya Nelson me dijo que es importante. Importante leer. ¿Listo? Y no va a pasar nada. Me va a ejecutar sin ningún problema. Por ejemplo, aquí. Miren. No va a haber problema. ¿Listo? Entonces pueden utilizar el numeral para hacer noticas dentro de los comandos de R. Bueno, ahora sí, vamos a definir nuestro directorio de trabajo. ZWD es para que nosotros podamos ubicar como nuestra carpeta de RIMA Result como la carpeta donde vamos a grabar todo lo que generemos. ¿Listo? Si le hundimos getW, dentro de R nos va a decir, y mire que en este es un poco distinto, ¿no? Porcentaje R quiere decir de todo lo que vaya dentro de esta caja va a ser interpretado como R. Lo que no tenga va a ser interpretado como bash, perdón, como bash o como Python, sino que este es un comando compartido en ambos. Y los que tengan admiración, acuérdense que es shell. Entonces ahí estamos, acuérdense que estamos trabajando en este caso con 3 lenguajes de programación, ¿no? R, shell y Python en estos cuadernos. Entonces tienen que estar muy pendientes de esa indicación al inicio de cada casillita. Bueno, y dentro de la carpeta RIMA Result, si ustedes ven, vamos a devolvernos, voy a volver a mi unidad, a RIMA Result. Mire que yo hasta ahora solo tengo la carpeta TROS, que es donde hemos generado nuestro resultado. Pero si yo corro miren, acuérdense, mkdir es para crear una carpeta. Yo le estoy diciendo que quiero que me cree una carpeta dentro de RIMA Result que se va a llamar R Results. Y mire que ya me la ha creado. La cual está vacía hasta este momento. Pero ahí vamos a ir llenándola. Ahora, como yo quiero tener todo juiciosito, así organizado, y este es el módulo 2, yo digo, ahorita créeme dentro de esa carpeta de RIMA Result un módulo 2. Entonces me voy a esa carpeta y voy a ver si es verdad. Hasta ahora no, pero si yo actualizo posiblemente sí. Si no está un poquito demorado, miren, ahí ya me quedó mi carpeta módulo 2. Y dentro de módulo 2 ahorita va a estar vacía, pero vamos a tener ahorita todo ahí guardado. Bueno, ahora sí.
vamos a empezar a importar nuestros resultados. En este caso simplemente vamos a crear una tabla digamos, de reportes. ¿Qué estamos importando? Mire, y aquí voy a colocar un directorio en el cual estoy dando cuáles son los paths y cuáles son los input paths. Y voy a importar, son todas las secuencias que hasta ahora tengo para este conjunto de datos. Es decir, nosotros ahorita cuál corrimos, TROS, NEAS 18 de report. Pero nosotros hemos creado otra carpeta que está en donde, claro, ustedes ya se lo imaginaron bien, en esta dirección, ¿cierto? En donde vamos a tener el resultado de 4 diferentes muestras. ¿Por qué las pusimos aquí? Porque si ustedes corrieron, ahorita demoró 10 minutos, si pusiéramos a correr 40 minutos solo esperando que nos salieran los resultados, entonces se nos demoraría mucho. Pero ustedes tienen esas carpetas, si quieren, acuérdense que ustedes pueden modificar su código y pueden, en vez de correr la muestra 18, podrían correr la 13, la 2, la 4 y podrían entonces ver los diferentes resultados. Ustedes aquí ya me preguntarán, pero es que Diana nos habló de otros resultados, otros datos distintos a qué es eso de NEAS o cuál era la muestra si nosotros estamos hablando ayer como SRR, tal cosa. Este es otro conjunto de datos. Y la idea es que ustedes vamos a estar trabajando con dos, digamos, conjuntos de datos todo el tiempo. Los de ayer que vimos con Diana eran de glioma, ¿cierto? Eran 8 individuos, sí, 8 individuos con glioma. Y en este caso ustedes estamos viendo otros individuos que van a estar relacionados, ya en este caso son transcriptomas de PBNC de pacientes con infecciones. ¿Listo? Entonces para que ustedes puedan, lo que vean aquí, puedan luego ustedes coger los datos que les puso Diana y puedan correrlos. Y ustedes puedan ver entonces, bueno, cómo se diferencia un conjunto de datos con otro. ¿Listo? Mucho de esto es que ustedes luego retomen y corran. ¿Listo? Y puedan comparar las diferencias de resultados. Bueno, entonces, como nosotros lo que tenemos aquí es TROS, cada uno de estos nombres es largote, nosotros lo que estamos haciendo es que, bueno, yo quiero que se llamen así, pero que se llamen lo que me interesa, que es esto. Todo esto de aquí para acá me sobra y esto de aquí para allá me sobra. Yo lo podría cambiar manual, yo podría hundir clic derecho, ¿cierto? Y buscar archivo, borrar, reetiquetar. Y pues para 4 muestras es sencillo, pero si ustedes estuvieran haciendo 80, 60, muchas muestras, pues resulta pues agotador, ¿no? Entonces podemos utilizar algún comando como sub, que es sustituir, en el cual yo le digo búsqueme todo lo que lo que sea raya baja report.tsv, mire, todo lo que se llame así, independientemente, y reemplácemelo por nada, mire, entre comillas, búsqueme esto y reemplácemelo por esto. ¿De qué? De lo que yo llamo como input files, que son estos 4 archivos que tengo. Pero lo único que he hecho aquí es borrar esto. Ahora, si yo quisiera borrar esto de acá, que sería el inicio, te le digo, búsqueme trust, raya, asterisco es como, y todo lo que aparezca de ahí para allá, reemplácemelo por nada y solo déjeme, ¿y de qué? De este archivo que yo le llamé sample names. Y ahorita sí voy a tener el nombre de las muestras completos. Ahorita, ¿cómo verifico? Yo puedo generar aquí una casillita adicional. Bueno, no lo he corrido, tengo que correrlo, si no, no funciona. Mire, y ahí me va a mostrar los nombres. Si yo hubiera, por ejemplo, corrido esto sin correr esto, mire, podemos utilizar la anotación, ¿cierto? Es decir, se va a correr esta línea y esta, pero esta no. Si yo lo hubiera corrido así, mire, me borró lo último que era el report, pero no me borró lo inicial. Entonces, por eso me queda con el trozo al inicio. Entonces, hicimos como dos instrucciones. Bórreme el final, bórreme el inicio y ahorita sí déjeme lo que necesito. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden jugar con esto. Y ahorita vamos a hacer el análisis para una de las muestras. En este caso, mire que vamos a utilizar un pequeño loop para nosotros poder entonces generar esa tabla de resultados. Entonces ejecutamos el comando y mire que en este caso estamos importando, mire que estamos importando todo este input paths, que eran lo que vimos aquí, input paths, que era toda esta ruta, ¿cierto? El input path. Y, eh, y de estos nombres que hemos generado, guárdemelos con estos nombres y me los va a asignar en un objeto, ¿cierto? Que se llama row clone type data frame list. ¿Listo?
y la visualizamos. Y mire lo que nos está soltando. Nos está agrupando todas esas 4 muestras y nos los va a colocar en una lista de resultados. Y todo el tiempo vamos a estar trabajando en este R con listas. Listas, listas, listas de muestras. ¿Por qué? Sería muy tedioso coger la primera muestra, hacer el análisis para una muestra, después repetir toda la guía para la segunda muestra, luego repetir la guía para la tercera muestra, luego repetir para la cuarta, así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es hacer listas y en un solo objeto nos está quedando dividido. Entonces, miren que aquí nos está quedando 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Es el resumen, no está mostrando todos los datos, ¿listo? Mire que aquí le está diciendo, bueno, acá es más fácil verlo acá. Para la muestra NEAS 2 vamos a tener una tabla que viene de 2700 filas por 10 columnas. Para la segunda muestra, que es la NEAS 4, vamos a tener 2713 filas por 10 columnas. Para la 13, lo mismo. Y mire que es esa tabla que nosotros obteníamos del TROS. Y los estamos importando. Es decir, que tenemos cada una de estas filas va a corresponder a un clonotipo distinto. Algunos de ellos los iremos filtrando, los iremos separando, pero ese es el conjunto total que tenemos hasta el momento. Es decir, hasta ahora no he hecho ningún análisis, simplemente hemos organizado nuestra información. Aquí era simplemente el recorderis de lo que vimos en la charla, por si ustedes se pierden de dónde está, sobre todo porque de pronto es fácil ubicarse espacialmente, dónde está la región B, dónde está la J, dónde está la región constante, las cadenas que son A, ¿cierto? Las alfa o las beta en el caso, digamos, del TCR, ¿cierto? ¿Cuál es el que tiene entonces los que tienen mayor variación? Ah, los que tienen el D, claro, las cadenas beta y ahí van a tener entonces esas regiones de nucleótidos que se van a colocar, ¿cierto? Es decir, esa diversidad de unión que van a existir debido a esas mutaciones que aparecen allí. Y vamos a tener luego, bueno, aquí se representa un poco mejor, ¿cierto? De esas cadenas beta, cómo está ocurriendo y vamos a tener entonces estas regiones. Y miren que también nos sirve para ubicarnos porque es importante algunas de esas regiones. Por ejemplo, la región B, ¿cierto? De variable, mire que nos contienen las regiones CDR1 y CDR2, pero la región CDR3 se compone una parte, por la parte final, digamos, de la región variable, una parte incluida la región J, toda la región D y las regiones entonces que están entre esas uniones, que serían las regiones N, que recordemos que ocurren relativamente de forma aleatoria, lo cual nos da una alta variación, es decir, en la región CDR3 está influyendo prácticamente las 3 regiones. Por eso la importancia de que nosotros analicemos estas 3, ¿no? Entonces, algunos incluyen solo el análisis de la región CDR3, pero algunos programas o bases de datos van a incluir la información de todos 3 para poder hacer el análisis. Y la región constante, ¿por qué es importante? Para definirnos eso a qué corresponde, aunque ya podemos inferirlo un poco por las regiones que están allí de BDJ, pero en últimas los que lo van a definir son esas regiones constantes, ¿no? Entonces va a ser esa la utilidad en este caso. Bueno, entonces solo para que recordaran esto, lo tenemos aquí. Y ahorita lo que vamos a hacer es empezar a organizar estos y empezar a limpiar la información que nosotros tenemos. Él va a hacer 4 pasos de limpieza. El primero, bueno, aquí vamos a tener son como los diferentes comandos que se están haciendo de forma implícita en este comando, aunque ustedes los pueden visualizar. Entonces, ¿qué se va a generar? Un objeto que se llama the Divergent Clonotype Data Frame, que viene de este conjunto de datos que era nuestra tabla que hemos generado, ¿cierto? Que era esta. Pero mire que solo queremos que sea del individuo 18. Le estamos especificando aquí, entonces le damos el nombrecito. Y utilizamos el pipe. En R ya no vamos a tener esta linecita vertical que ahorita antes les mostré, que era, no sé, no me sale, pero esa línea. Bueno, la vertical. Vamos a tener entre la línea vertical, sino que vamos a tener, ya no vamos a tener esta, sino que vamos a tener este comando, que es porcentaje mayor que porcentaje, y es el mismo. Lo que nos salga de aquí, apenas termine, hágamele este tratamiento, y lo que salga de aquí, hágamele este tratamiento, y lo que salga de aquí, haga esto, y lo que salga de aquí, haga esto. Y al final de que haga todo este comando, que son realmente 4 comandos distintos, asígnelo a esta tabla o este archivo que está aquí en este objeto, ¿listo? Y al final vamos simplemente en otra instrucción a decirle
y muéstremelos el inicio, o sea, la cabeza, las primeras 10 líneas, en R no son 6 sino 10, de ese objeto. Entonces, nosotros lo podemos ejecutar y mire, ahí ya nos va a salir entonces ese 10. ¿Qué nos está haciendo allí? Básicamente tiene la misma información que teníamos, pero no le está reformateando a un archivo de lectura que no reconozca los paquetes de R. Un formato de lectura que es el de que recibe IDMUNARC. Entonces, veremos que tenemos clones, tenemos la proporción, tenemos la información de nucleótido, la información de aminoácidos, las regiones B, D, J, la región constante también por ahí la tendremos, ¿cierto? Pero tendremos otra información como dónde comenzó, dónde terminó, ¿cierto? En posiciones del genoma de referencia. Pero en ese caso nosotros no vamos a utilizar la información y tampoco lo tenemos porque el clon no la saca, entonces le va a colocar como NA, como no asignado, no tiene esa información. Bueno, aquí tenemos el valor de la C, que ya no va a volver como nombre de la cadena en últimas. El nombre del isotipo, por ejemplo, en este caso ya también nos lo coloca aquí transformado. Esto es solo para el individuo 18. Podríamos hacer esto mismo para el 13, podemos hacerlo uno por uno y generar diferentes tablas, pero pues la idea es que no estemos haciendo esto de forma automática. Ajá. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, hay una pregunta en el chat, Nelson. Dice, con la frecuencia de los clonotipos vemos algo muy semejante a la expresión de dichos clonotipos. Mm, en teoría ahí lo que nosotros vamos a tener es una representación, ¿no? Porque lo que nosotros estamos esperando sí tiene que ver con la expresión, pero más que se estén sobreexpresando más como nosotros lo estaríamos haciendo en la análisis de expresión diferencial o el análisis de RNA-seq que vimos con Diana. En este caso tiene que tener una proporción relacionada con el número de clonas que tienen ese receptor, ¿cierto? Ese clonotipo y al ser mayor cantidad porque se expandieron por algún motivo, por ejemplo una expansión que reconocieron, por ejemplo, un agente extraño, reconocen, se multiplican, hacen esa expansión clonal y esa, como tenemos una gran población de células que están reconociendo ese y nosotros hacemos extracción y secuenciamos, por eso es lo que nosotros vamos a tener como un mayor número de clones de ese tipo, mejor dicho. Es decir, más bien tiene relacionado con el número de clonas que están reconociendo un determinado patógeno o que están, digamos, con esa configuración. ¿Listo? Entonces es más bien como por ese lado. ¿Escuché otro clic? Sí, sí, Andrés Seane tiene una pregunta. Sí, sí. Gracias. La pregunta es, ¿qué tan largo tiene que ser lo que uno amplifica o lo que se secuencia para que se logre reconocer si es T o B, si es cadena alfa, beta, si es pesada o liviana? O sea, cuando se hace el ensamble, siempre logra cogerlo y reconocer de dónde viene, porque finalmente o sea, los segmentos génicos B de J pues son indistintos para si es T o si es B. ¿Me hago entender? Sí, claro. Ahí, digamos, nosotros estamos jugando en que tenemos secuencias pareadas, ¿no? Y más que tener, qué tan largos, porque más o menos ellos van a tener, digamos, un tamaño muy aproximado, muy similar en diferentes construcciones de librería, pero digamos por Illumina, nos interesa mucho la cantidad de lecturas que se generen, porque si tenemos bastante cantidad de lecturas, él va a tener, digamos, mayor cantidad de reads para luego el ensamblar. Y como nosotros lo que tenemos es, claro, tenemos estas regiones que pueden ser, por ejemplo, 150 hacia un lado, 150 hacia el otro, un ejemplo, pero la región intermedia puede ser una región entre 200, 300, que está separado. No tenemos información de nucleótidos, pero sabemos que están vinculados esas dos lecturas porque son pareadas. Entonces, esta que tiene variación, luego sirve para ensamblarse con otro reads de otra lectura que también tiene cambios. Es decir, va a utilizar esas pequeñas mutaciones o cambios o variaciones de nucleótidos para permitir hacer el ensamblaje. Y él va haciendo todo ese ensamblaje entre todas las muestras para poder reconstruir. Es decir, en este caso necesitamos más bien es profundidad de secuenciación más que una longitud como tal, porque más o menos va a ser homogénea entre diferentes experimentos de secuencia. Y claro, eventualmente algunas regiones van a ser muy conservadas entre ellas, muy similares, y la que va a definir es la región que de pronto tenga cambios para poder reconstruir y poder generar un contig confiable. No sé si te respondí, si me entendiste la idea en que él utiliza el programa para ensamblarlos. Sí, creo que sí. Gracias. Listo, dale. Tenemos otra pregunta, Nelson. Dice,
la limpieza de Christian Arbey. La limpieza que comprende restringirse a un gen. Veo que hay clonotipos para CDR3. No, en este caso nosotros estamos hablando, y en esta guía vamos a hablar todo de B y de T, de todos los clonotipos. No vamos a diferenciar, vamos a hacer una descripción general de lo que encontramos. No estamos limpiando, digamos, por cadena. ¿Qué es lo que estamos quitando? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo decía que por allá hay unas cadenas que están incompletas? ¿Sí se acuerdan? Esas, por ejemplo, las quitamos. Por ejemplo, lo que nosotros decimos aquí, no reproductivos. Y yo le di una listica por allí que decían, si no tienen un codón de inicio, si termina, no, tienen un codón que está entre la región B y J, es decir, no está completo. Si, por ejemplo, tienen regiones, digamos, anotaciones incompletas o que no tienen la región, digamos, la región constante, ¿cierto? Entonces, todos esos que no aportan mayor información o que están off-frame, o sea, como que el marco de lectura está corrido y no produce algo eh, como viable, por decir, ahí te lo coloca el programa como off-frame, esos son los que estamos eliminando, ¿listo? Y mira que incluso él al final hace un convert chronotype, es decir, todo lo que sea parecido, igual que de pronto era quedado en diferentes construcciones, él lo trata de vincular, es como una última revisión porque él en teoría ya lo hizo, pero él trata entonces de quitar todos esos ruidos de clonotipos que tienen alguna, digamos básicamente que no están completos, ¿listo? Entonces eso es lo que él hace la eliminación, pero no está separando, no está quitando ni separando B ni T's, en este caso de repertorio, está todo junto hasta ahora. ¿Alguna otra? Listo, gracias. Bueno, entonces, esto fue la que hicimos, tendríamos que hacerlo por cada una, pero nosotros lo que podemos hacer es hacerlo en forma de loop, es decir, coger todas nuestras muestras que teníamos en la data frame, en este caso no especificamos el número de muestras, sino que cogemos todas y hacemos el mismo tratamiento. Los cuatro pasos que tenemos aquí, pero lo vamos a hacer en algo que Diana nos explicó, que es en un loop. Es decir, hágame la primera, hágamelo para la segunda, hágamelo para la tercera, hágamelo para la cuarta, hasta n cantidad de muestras. En R, una función que nos permite hacer un loop es esta función que se llama lapply, en el cual vamos a decirle qué hacer, que en este caso sería el comando tipo herramienta, no lo genera para todos los archivos que estamos aquí y sale. Luego hace el segundo paso, luego el tercero y así sucesivamente y nos lo va a asignar en un objeto que se llama Divergent con Apply Data Frame List. Si ustedes escriben aquí el comandito, ¿cierto? Aquí me faltó, pero ustedes pueden verlo. Mire que nos va a salir algo muy parecido a lo que nos salió arriba, ¿cierto? Un segundo, creo que no le he corrido este, entonces no lo va. Ahí demorará un par de segundos. Si ya lo muestra, mire que ahí sí ya me lo muestra. ¿Listo? Que sería pues todos los diferentes cronotipos para cada muestra. Y creo que ya sé por qué no lo había hecho antes. Segundo. Esperemos. Aquí hay un problema en el Colab, es que si ustedes colocan un conjunto de datos que sea grande, él se demora mucho en procesarlo porque tiene que mostrar todas las entradas y ahí se colapsa un rato. Esperemos a ver si voy a interrumpir. A ver si me deja. No, esperemos un segundo. Voy a tener que interrumpir porque si no se va a quedar cargando. Voy a interrumpir un momento. Vamos a ver si me deja o no. Voy a quitar esta. Sí, voy a volver un momento porque tocó interrumpirlo y por lo tanto espérame a volver desde acá. Segundo.
Un minutico. Yo creo que mientras me carga aquí y yo los alcanzo, yo creo que podemos compartir la lista de asistencia para que lo vayan. Listo, perfecto. De todas maneras, si alguien tiene alguna ¿Me pregunta? No la puede hacer. Sí. bueno, algo importante mientras van dándole ejecutar, Nelson, es, por favor, ayer había muchas más personas que las que firmaron la lista de asistencia. Por favor, estar atentos a la lista de asistencia porque recuerden que 2 faltas es prácticamente su 80% de asistencia y esto lo da la oficina de extensión y ellos son los que llevan la asistencia. Así que por favor no olviden rellenar su asistencia porque nosotros no podemos hacer nada por ustedes si no rellenan adecuadamente la asistencia. Sí, Andrés, dime. O sea, la variabilidad del TCR y el BCR, pensando en que empieza a la varios millones, ¿cierto? Entonces que algunos pueden estar poco o pobremente representados, como cuál sería el límite. Claro. ¿Cuántos reads necesito para poder tener, o sea, para poder agarrar TCRs escasos? Sí, bueno, ahí sí no sabría la respuesta. Generalmente, pues digamos, estos análisis, muchos van encaminados es en cuáles son los más frecuentes. Por ejemplo, porque son los que están relacionados, digamos, con la respuesta, digamos, al patógeno o digamos que hay un tipo de cáncer, entonces son los que están reconociéndose como los epítopos que digamos, tienen la respuesta, ¿sí me entienden? Entonces, o que van a reconocerlos más bien. Entonces, generalmente tienen, es referente a los más abundantes. Ahora, los que son extraños o escasos, no, pues es que prácticamente con los que nosotros vamos a tener, que no son muchos, ya vamos a tener muchos que son 1, 1, 1, 1, 1, que son súper raros. Esto en general no lo vamos a utilizar mucho en el análisis. Nosotros en el caso de estos datos utilizamos 12 gigas de profundidad de secuenciación, o sea, 12 gigas de cantidad de nucleótidos secuenciados, es el output total, ¿cierto? Y obtuvimos una buena cantidad de información. No sabría cuánto se necesitaría dependiendo de cogerlos muy raros, porque yo creo que pueden ser infinitamente raros. ¿Listo? Es que yo creo que va a depender del tipo de tejido célula, porque si no, depende, por ejemplo... Sí, es que a eso iba, porque digamos si estamos hablando de linfocitos infiltrantes de un tumor, uno creería que van a estar un poquito más sesgados, ¿cómo es que? O sea, sí, que su repertorio va a estar más restringido. Sí, porque uno cree que probablemente es porque tienen una especificidad dada por antígenos que están en ese tumor. Si uno lo compara, digamos, contra el timo o contra sangre periférica, que debe tener un repertorio mucho más grande, muchísimo más extenso. Entonces sería como eso y pudiera entonces uno hacer una comparación de tejido contra la sangre, por decir algo. ¿Sí? Exacto, sí. Es la respuesta porque no hay una manera de medirlo. Lo único que tú podrías medirlo es entre mayor profundidad de secuenciación tengas de ese conjunto de datos de RNA-seq, pues mayor es la probabilidad de que tú puedas detectar secuencias de TCR o SR. Pero realmente está relacionado por muchos factores, desde el enfoque experimental, la profundidad de secuenciación, el tipo de tejido, tienen que ser algunas de las consideraciones. Y uno con esto puede devolverse a lo que tradicionalmente se llamaban las familias de B-beta, por ejemplo, la región variable beta, a ese tipo de... Hay forma como de hacer una... De B-beta, no sé. Construcción hacia atrás, digámoslo así. No sabría. Lo tradicional era por allá en épocas, cuando yo entendía algo de esto, era que estaba
utilizaban pues la forma de evaluar las vivetas y la otra forma era el spectrotyping, que era más como la longitud Ajá. de elementos BDJ, y siempre le decían a uno que era secuenciación, pero pues obviamente la secuenciación no se hacía de forma masiva como se puede hacer ahorita pero con Illumina, con Nanopore, con lo Ujú, que sea, sino eran otras formas de secuenciar, entonces era también muy distinto. Pero entonces hay forma como de, no sé, pensando en si uno ujú. necesitara hacer comparaciones contra muestras o contra estudios que ya no se pueden repetir, ¿habría forma de devolverse o no? Pues, o sea, hay algunos análisis, no sé si son los que de pronto se está refiriendo, Yo creo que pero nosotros no nos hemos planteado, Nelson, en esta guía lo que nos está planteando Andrés. Andrés, sí, no sé. Habría que mirar, no estoy tan seguro, habría que mirar exactamente qué era lo que, pero no, Porque no. eso que Ajá, tú estás mencionando son péptidos antimicrobianos. No, es la forma en que, a ver, el repertorio tiene diferentes estrategias de evaluación, ¿cierto? Esta ajá, es finalmente una forma de hacer la evaluación del repertorio. Pero de hecho en clínica y en otros usos se sigue haciendo la evaluación de otra forma que no ujú, necesariamente son los clonotipos y la secuencia como tal de esas regiones determinantes de la complementariedad, sino se basan ya en porciones preservadas de la cadena beta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si hay forma de uno recuperar esa información para devolverse y hacerlo comparable con otras formas de hacer evaluación del repertorio. ajá, yo creería que sí, o sea, creería que sí, pero tendríamos es que mirar exactamente cómo, porque no conozco de pronto, no sé si Diana, pero creo que tampoco, cómo eran exactamente la información que sacaban para hacerla. Pero como nosotros lo que obtenemos de aquí es la secuencia y nosotros nos aparece anotada, nosotros podemos coger esas secuencias que nosotros, que fueron, por ejemplo, cuando veamos la tablita, digamos, del individuo 18, eso nos queda ahí consignado. Nosotros tenemos esa secuencia y nosotros podemos sacarla y obtener eso a qué correspondía. Y en últimas, en teoría, como tenemos la secuencia de nucleótidos de qué gen pertenece, deberíamos poderlo extrapolar a eso o por lo menos compararlo. Yo creería que sí. Exacto, sí, porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es comparar contra bases de datos, así que si tú sabes exactamente lo que quieres capturar, digámoslo así, Ajá. con esa palabra, entonces tú podrías hacerlo para cualquier cosa. De hecho, incluso podría ser hasta con el mismo troz, lo único que uno cambia es la referencia que uno estaría colocando. Y eso es lo que te sacaría como la anotación. Más o menos podría ser, o con un mapeo general, o incluso con los que estamos teniendo, pero podríamos mirarlo, pero yo sí creo que se puede generar. Con los datos que uno obtiene de este, sí se puede sacar. Ujú. Bueno, por acá, por acá. Bueno, entonces ya aquí, listo. Entonces, aquí para mostrar más o menos lo que vamos a estar obteniendo, ya serán como resultados gráficos de este análisis del repertorio. Entonces, una de las medidas que nosotros vamos a tener son muchos, por decir así, índices o, o sí, índices básicamente, que nos van a permitir, digamos, tener algún tipo de información, inferencia respecto a nuestro repertorio. Vamos a tener información de la densidad, es decir, la proporción de, digamos, de reads que vamos a tener, por ejemplo, del receptor de T o del receptor de B comparado al total de reads. Entonces, eso nos va a dar una idea de más o menos cuánto nosotros teníamos eh, de células T o de células B en una determinada muestra. Es más o menos como lo que nosotros tendríamos así, ¿cierto? Uno, por ejemplo, una alta, vamos a tener una cantidad alta de proporción de células versus uno que tenga bajas. Vamos a tener, digamos, diversidad comparado con el número de diferentes, digamos, clonotipos que vamos a encontrar de diferentes entre cada uno de los grupos o muestras de comparación. Pueden ser en términos de estos índices de diversidad alfa, por ejemplo, simplemente riqueza, número de diferentes clonotipos, o teniendo en cuenta sus abundancias, como para nosotros ver, podemos tener tres igualmente abundantes o tres completamente con diferentes abundancias y uno dominante, podemos sacar índices de dominancia, podemos tener estos índices transformados que en última nos estarían hablando de la clonalidad, es decir, la abundancia en última sería como un estimador de la clonalidad, una sola
digamos, de esos cronotipos que es muy abundante comparado en el espacio con otros tipos que son menos abundantes o que están más uniformemente distribuidos, ¿no? Entonces es la distribución de esas diferentes cronotipos. Vamos a tener, por ejemplo, algunos, eso ya es a nivel, digamos, de individuo, por decirlo así, pero nosotros podemos tener también algunas mediciones comparadas entre digamos, índices comparativos entre una par de muestras o múltiples, como índices, digamos, de Jacquard, que van a permitir entonces mirar cuál es, digamos, el número de diferentes clonotipos entre diferentes tratamientos o individuos, o en términos de Moricita, que sería algo muy parecido, pero ya en términos de las abundancias, es decir, serían como los equivalentes de riqueza y de diversidad en índices, digamos, por decirlo así, beta o de comparaciones entre grupos. Para entonces poderlo hacer, vamos a poder realizarlo de forma automática. Podemos correr aquí este comando y mire que él automáticamente, dándole el nombre o dándole la lista del objeto que hemos generado anteriormente aquí, ¿cierto? Vamos a tener la salida y vamos a aplicarle el comando de computar las métricas de repertorio y lo vamos a hacer en loop para todas las muestras. Nos lo va a asignar en este objeto y lo vamos a llamar. Y mire que él nos está sacando una tablita donde vamos a tener cuál es el resultado para cada uno de los resultados de cada una de las muestras y para los diferentes, digamos, índices que hemos hablado, diversidad, clonalidad, riqueza, uniformidad y la media de diferentes tipos de cadenas que hemos encontrado, porque mire que aquí nos está generando la diversidad por cada una de ellas, es decir, las del repertorio de linfocitos B y también los de linfocitos T para las cadenas alfa, beta o las gamma delta, ¿no? En este caso. Y vamos a tener cada uno y nosotros podemos entonces comparar. Por ejemplo, en este caso, aquí a simple vista vemos que, por ejemplo, para el individuo 13, él no alcanzó a capturar ningún clonotipo categorizado para gamma delta, mientras que en otros, aunque se encontraran en baja frecuencia, pues encontró algunos, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí 3, 7, 11, 9 de alfa beta, tenemos 74, 54, mientras que, por ejemplo, para repertorio para B tenemos más abundantes. Aquí de entrada ya lo estamos viendo que tenemos más repertorio de linfocitos B que de T, ¿no? Entonces, a simple vista ya tenemos alguna información al respecto de nuestros resultados. Podemos combinarlas, los resultados en data frame, es decir, básicamente una método de eso, ¿cierto? ¿Para qué hacemos esto? Para facilitarnos graficación, pero mire que aquí tenemos muestra 1, todos los resultados, luego la muestra 2, luego la muestra 3 y así sucesivamente. O podemos también haciendo la comparación en tablas por grupos de muestras, en este caso diversidad, clonalidad, y podemos entonces compararlas más fácilmente entre las distintas muestras, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen diferentes aproximaciones de cómo organizar sus datos. Y podemos, como así de pronto es difícil verlo, difícil observarlo, podemos graficarlo. Mire que en este caso vamos a utilizar un gráfico en el cual vamos a coger nuestro data que acabamos de formatear, ¿cierto? Que hemos tenido aquí. Vamos a asignarle el objeto diversity.dataframe. Vamos a utilizar un comando que se llama mel del paquete reshape que nos va a agrupar los resultados en forma de tabla, donde vamos a utilizar los indexadores sample name y el item name para organizarlos. Y después vamos a utilizar un ggplot, que acuérdense que ggplot es un programa para graficar, en donde vamos a tomar ese objeto que ya hemos, o esa tabla que hemos reformateado, vamos a utilizar en el eje X el nombre de la cadena, en este caso item name, vamos a colocar en el Y el valor de la abundancia o el índice, el valor del índice como tal, y en colores vamos a colocar el individuo. Vamos a poner un gráfico de puntos y vamos a separar todos estos por los diferentes estimadores de diversidad. Y vamos a tener este gráfico que tenemos aquí. El gráfico, a veces vamos a tener en el Colab básicamente este espacio, un espacio relativamente con un cuadrado que a veces, depende de la complejidad del dibujo, es un poco
difícil de ver, pero pueden exportarlo para organizar el tamaño que ustedes gusten y pueden exportarlo directamente como por ejemplo un PDF o un JPG o un PNG. Nosotros normalmente lo exportamos como un PDF o como un SVG porque es un formato vectorial que ustedes pueden luego hacer detalles, embellecer, exportarlo a la resolución que ustedes quieran en programas, digamos, digamos, de manejo, digamos, de estos vectores, ¿no? Entonces es más fácil. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo exportamos? Utilizamos comando PDF para abrir el archivo. Le decimos el nombre del archivo y dónde se va a guardar. Y mire que le damos la ruta absoluta en este caso. Queremos que se guarde en la carpeta Content, en G Drive, en My Drive, en la carpeta de RIMA Resolve, dentro de RResolve, módulo 2, índices.pdf. Queremos que el tamaño de esa imagen tenga un tamaño de 10 de ancho y un alto de 5. Le decimos imprímame ese objeto diversidad, plot diversidad, que es el que teníamos aquí, y al final ciérreme esa hoja de PDF para que ya por fin quede cerrado el archivo y lo podamos visualizar. Como dijimos que no lo guardara en, a ver, yo no le he corrido, no me va a guardar nada, obvio. Mire, me lo corrió, me dice que me ha generado ese archivo y si yo me voy a mi módulo 2, que yo creo que le dije módulo 2, sí, módulo 2, aquí tiene que aparecer en constados, instante aparece, mire que aquí ya me va a aparecer mi gráfico de índices. Y yo entonces lo puedo abrir más fácilmente o lo puedo descargar como ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo acá está, sí, lo puedo abrir. Y aquí vamos a tener entonces nuestra figura por acá. Y miren que aquí vamos a tener entonces la diversidad, podemos ver por ejemplo que de entrada están siendo más diversos los de el repertorio o las cadenas básicamente de los cronotipos que pertenecen a las cadenas del repertorio de linfocitos B, mientras que los de los linfocitos T están siendo menos diversos. ¿Listo? En general podemos ver que por ejemplo el individuo que es de color azul que el individuo 13, pues tiene menos, digamos, diversidad comparado con los otros individuos. Y por ejemplo, en este caso, el delta y el gamma, pues son los que del TCR, pues son los menos diversos. Podemos ver aquí la clonalidad. En general, todos tienen una clonalidad, pues dispersa, por decirlo así de alguna forma. Aquí podemos ver que hay algunos cuantos de TCR que están más altos y vemos, por ejemplo, en el caso de el NEAS 18.1 que tiene una clonalidad más alta por acá, ¿no? Entonces ahí podemos estar observando ese tipo de comportamientos, de riqueza, cuál tiene más cantidad, digamos, de diferentes clonotipos. Vemos que el 18 es el más abundante, el que tiene mayor cantidad, y casi que todos estos son de la cadena de la inmunoglobulina de los linfocitos de B. Y, por ejemplo, el individuo NEAS tiene casi que todos relativamente bajos comparado con el resto de muestras, la uniformidad y, digamos, aquí, digamos, el número medio, digamos, de diferentes clonotipos que estamos observando. Entonces, ahí ya podemos obtener esos resultados. Podemos calcular algunas otras estadísticas, como por ejemplo, muy parecido al que estábamos viendo, número de diferentes clonotipos. Podemos ver aquí de entrada que NEAS 13 es el que menos clonotipos tiene, el que más tiene, estamos viendo allá, era el NEAS 18, NEAS 2 y NEAS 4 tienen muy parecido el número de diferentes clonotipos y hace como una inferencia de cuánto esto se representa en términos de clones. También vamos a poder exportar ese gráfico y vamos a poder hacer ahorita sí comparaciones entre grupos. En este caso estamos dando el ejemplo, pero si pudiéramos comparar, por ejemplo, dos de estos grupos, bueno, hay alguna tendencia, alguna diferencia, vamos a tener que entonces asignar o tener lo que sería un metadato, es decir, algo que nos permita agrupar esas muestras en categorías. En este caso, vamos a colocar si fueron presentes por un virus o no tenían el virus, en este caso virus Zika. Generamos la tabla y ahorita lo que vamos a hacer es generar ese mismo, digamos, tabla
de repertorio, básicamente el mismo comando, pero al final le vamos a hundir el pipe, o sea, la salida, y este gráfico que me lo genere, aparte de eso, agrúpemelo por este metadato que le acabo de dar de la columna que dice virus y muéstreme qué pasa. Y mire, ahí ya nos va sacando un gráfico en el cual nos puede decir que en general pues hay una mayor tendencia, tal vez igual son solo 2 datos, ahí no alcanzamos a decir nada estadístico, pero sí por lo menos que vemos que hay una mayor cantidad de clonotipos, ¿cierto? Que estamos teniendo en el grupo de Zika que en el grupo de no Zika. Bueno, y aquí tendríamos el valor de P, pero pues debido por el número de muestras, pues no lo vamos a poder observar. Pero aquí ya podríamos tener todas nuestras comparaciones. Si tienes múltiples categorías, van a tener varias columnas comparando los diferentes grupos. Y nuevamente guardamos nuestro resultado. Entonces ustedes van a ir guardando, van obteniendo todos sus resultados por en su carpetica. Podemos ver, por ejemplo, cuál fue el uso genético o cuál fue el uso de esos genes del DBJ. Es decir, se espera, dice que si tenemos varios genes B, varios D, varios J y ellos tienen, digamos, recombinan, si ellos recombinaran de forma, digamos, aleatoria o que no tuvieran, se esperaría que incluso ellos presentaran una distribución uniforme, por decirlo así. Pero pues no ocurre eso de ese modo, como podemos ver en este caso. Utilizamos el comando genuses donde damos el objeto y mire que aquí le estamos especificando la muestra que queremos ver, en este caso la primera muestra, y visualíceme ese resultado. Nos lo asignamos en el objeto figure use sample 1 y lo visualizamos. Y lo que estamos viendo aquí en el eje X, vamos a tener entonces todos esos diferentes abundancias de los diferentes genes que fueron utilizados para reconstruir ese, ese clonotipo, es decir, nosotros ya tenemos los clonotipos, cómo estaban generándose, pero aquí vamos a poder ver, bueno, pero en general esos clonotipos, cómo se constituyeron, de qué genes, cuáles vinieron más, fue un gen más que otro, cuáles fueron. Y aquí nos va a representar por la altura el conteo de esos diferentes alelos de genes y genes, en este caso no estamos colocando los alelos, y también nos da el color como para mostrar cuál es la abundancia. ¿Listo? Aquí vamos a tener, como tenemos incluido los de inmunoglobulinas, ¿cierto? Las de linfocitos B y los del T, pues ya sabemos que los del B eran más frecuentes, entonces pero tenemos mayor altura en este lado de acá comparado con los que eran para T. Pero simplemente para mostrar allí las frecuencias que se pueden observar. ¿Qué es lo que se espera? Si hay alguna selección de cronotipos, hay algún uso preferible por algún motivo, ¿cierto? Se espera de que entonces empiecen a disparar estos diferentes genes de otra forma. Es decir, se están seleccionando, están pasando algunos porque esa clona de los cuales ellos se conforman se multiplicó. Entonces, básicamente por eso se pueden ver diferencialmente distribuidos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, este es un individuo, este es el otro individuo, por ejemplo, aquí vemos menos abundancias, tienen menos cantidad de diferentes genes que utilizó para hacer construir su repertorio, y algunos de ellos vemos que son más, por ejemplo, podemos ver unos 9 que han sido bastante frecuentemente usados para construir ese repertorio, posiblemente unos pocos clonotipos se estén generando y sean muchos los que se han multiplicado. Y si ustedes ven, eso tiene mucho sentido porque este individuo 3 es el individuo NEAS 13, que como vemos es muy poca la frecuencia, es decir, él está diciendo hay pocos clonotipos, pero posiblemente los que existen pues tienen una misma configuración, entonces es la que se está observando en este caso y por eso tiene esa distribución un poco más pareja. Perdón, pareja pues más dominada por algunos que otros. Podemos guardar y yo creo que analicemos un pedacito más y ya vamos redondeando y guardamos lo que llevamos hasta el momento.
Podemos entonces tener varias formas de representar esto. Podemos verlo de forma individual, agrupados o comparado entre dos individuos. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera comparar el individuo 1 con el 2, yo le puedo decir, quiero que básicamente el mismo comando que utilicé acá, miren, el mismo comando, pero en vez de darle un individuo, le doy una lista de individuos, en este caso concatenar, y le doy una lista 1 y 2. Y muéstremelo, que sería lo que estamos observando aquí. Puedo grabarlo para que aquí queda bastante apeñuscado, pero si yo me voy a mi carpeta, en este caso, tan aparecido. Miren, por acá lo tenemos. Voy a descargarlo. Miren, aquí vamos a tener los distintos genes, ¿cierto? Y cada uno para el individuo 1 y para el individuo 2, decía NEAS 2 y NEAS 4. Y fácilmente nosotros podemos entonces comparar si, por ejemplo, hay diferencia, ¿cierto?, entre el uso de genes que tuvo un individuo u otro, ¿cierto? Ahí ya podemos observar que algunos pues fueron más frecuentes que otros en términos, digamos, y todos están relativizados, es decir, no es que son conteos, sino que relativiza por el total para hacerlo más comparable entre los diferentes individuos. Vamos aquí a colocar también algunas otras comparaciones, donde vamos a poder entonces ver los individuos comparados ya no dos individuos, sino por grupo, es decir, los dos individuos que eran Zika contra los dos individuos que son de no Zika. O lo podemos ver también de forma de paneles, como lo vemos aquí. Entonces, he exportado todos esos gráficos. Vamos a correr hasta esta parte para ver todos los gráficos que nos dan. Y vamos a dejar hasta allí un momento. Que nos carguen todos los gráficos. Entonces miren, vamos a tener este que es el Monobox, que sería una forma de poder ver rápidamente también ¿listo? Ahí, claro, como son bastantes, es un poco difícil de verlo, pero aquí lo que vamos a tener es todos los diferentes, esto que no tendré para... todos los diferentes genes y podemos ver si hay diferencias o no entre el uso entre los diferentes tratamientos. ¿Listo? Podemos ver análisis de agrupación para ver entre ellos cómo se están, cuáles son los que presentan mayor similitud. Por ejemplo, en este caso, a pesar de que él genera dos clústeres como el número más óptimo de agrupaciones, de todas maneras, entre cada clúster, la diferencia entre individuos es bastante amplia, ¿no? Entonces, es como, o podemos hacer algunos gráficos como heatmaps, en el cual tenemos algunos índices como el de Jacquard o valores de correlación, en el cual está comparando toda la composición de uso de genes entre todos los individuos y mira qué tanto se parece uno con el otro. Entre un valor, pues digamos, más alto, por ejemplo, de correlación van a ser más altos, por ejemplo, el 4 tiende a parecerse con el 18, mientras que, por ejemplo, el 2 tiene poca similitud con el 18, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, tenemos varias formas de representarlo, podemos verlo comparado en simultáneo, por ejemplo, vemos que estos de aquí son muy utilizados en la mayoría de los individuos, pero por ejemplo este se utiliza en este y en este bastante, pero en los otros no se está utilizando casi ese gen. ¿Listo? Bueno, y antes, yo creo que dejemos aquí para, para ir redondeando, vamos a dejar hasta el punto 5.2.31, pero antes de parir vamos a ir a donde dice exporte el ambiente R, y vamos a hundir aquí donde dice guarde la imagen, vamos a hundir este. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos hecho ahorita nos quede guardado, no tengamos que recorrerlo los resultados y luego simplemente continuamos. Miren que lo hundí, se demoró un segundo
Importante que hagan esto, ¿listo? Ya queda guardado y podemos dejar hasta ahí por hoy. No sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, hay preguntas, pero yo creo que hay algunas que quizás ya se resolvieron. Cristian nos preguntaba, en las tablas se podría agregar un R con un valor P, pero tú acabas de Sí. explicar Ujú. cuando hiciste la tabla lo del valor de P, entonces yo creo que eso se resolvió. Luego tenemos otra también de Cristian que dice, ¿los datos de diversidad son muy bajos o se debería esperar valores menores de 10? Bueno, Yo creo que depende de la muestra, ¿no? sí va a depender de la muestra en este caso, es correcto. Manuela también Ajá. nos preguntaba cómo se puede guardar la imagen en un formato de vectores. Yo no sé si preguntaba Ah, EPS o qué tipo de sí, formato, pero podría ser PDF y sí. simplemente es cambiarla. Sí, de hecho ahí nosotros lo guardamos como PDF porque porque ese es un formato en última vectorial. Entonces tú simplemente ahí ya lo abres con cualquier programa, con un Illustrator o nosotros utilizamos Inkscape que es gratuito, lo puedes abrir y ahí lo puedes editar tal como si fuera un objeto EPS o como si fuera un objeto ahí, no importa, ya lo puedes abrir. Ujú. No va a Por tener ningún favor, problema. no olviden, mientras nos siguen haciendo preguntas, no olviden la asistencia, no olviden la asistencia. En el chat está el link de la asistencia para que lo completen. No sé, Nelson, si quieres hablar un poco más sobre los valores bajos de diversidad. Sí, pues en este caso lo que tú decías, yo creo que aquí va a depender, yo creo, mucho de la muestra. Nosotros esperamos que, por ejemplo, en un caso de un tejido, por ejemplo, que sea tumoral, supondría que vamos a tener, digamos, que si es bastante largo, que lleva, muchas de las columnas van a ser bastante homogéneas y por lo tanto vas a tener una diversidad bastante baja debido a que vas a tener eso. Si, por ejemplo, es un individuo sano, vas a esperar valores de diversidad más altos. ¿Sí me entiendes? Es básicamente la comparación, pero muchos de esos son en términos comparativos, uno contra el otro. Comparemos este grupo contra este individuo dentro de un tejido contra otra muestra, por ejemplo, sangre versus el tumor, cosas así, ¿sí me entiendes? Pero digamos que los valores de cuánto va a ser alto o bajo, ahí sí va a depender es del contexto, de qué es lo que está analizando. Por ejemplo, en tumores que todo es tan heterogéneo, tan diferente, por ejemplo, difícil de pronto generar una abstracción general de cuánto sería alto o bajo, ¿no? Y de hecho, pues imagino que habría tanta variación que realmente no tendríamos una respuesta concreta para eso, pero tendrías que evaluarlo y va a depender del contexto. Listo, ¿no? Pues básicamente, igual mañana vamos a continuar o vamos a terminar esta guía donde vamos a ver algunos otros gráficos un poco bastante utilizados, de todas maneras, para referir a la descripción del repertorio y continuaremos ya en específico a analizar los resultados, pero ya de linfocitos B y linfocitos T, que es lo que nos espera para el día de mañana. ¿Mm? Sí, Nelson, por ahora no hay más preguntas. Yo creo que deben estar rellenando la asistencia porque apenas van 25 personas de 35. Así que... Diana y Nelson, Ujú. una cosita con relación a lo que dijo el profe Sea. Estaba mirando ahorita el artículo original de Nature, de Ajá. Task Force, y ellos sí hablan de un número. Hablan de un número que es 31 nucleótidos, que debe haber un solapamiento, o sea, es como un barcoding que tienen los B y los T. Y después hablan que en CD3 hay un margen de 8 nucleótidos, más o menos 2. De pronto lo podemos revisar y Ok, seguir la sí. discusión mañana, porque en el artículo de Nature Ajá. no explica cómo ellos hicieron o cómo ellos calculan esa identificación. Perfecto, listo, sí. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Bueno, no, pues entonces, muchas gracias a todos. Y yo creo que con ese último de comentario de Andrés que nos puso a estudiar para mañana, vamos a dejarlo ahí. Son ya las 8 en punto. Así que muchas gracias y espero que todos hayan llenado la asistencia. Muchas gracias y nos vemos mañana. Nos vemos, que Muchas gracias. Hasta descansen. mañana. Mucho gusto, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien.